así voy a leer del 6 al 25 de Génesis capítulo 1. Si lo tienen a mano, lo pueden buscar y seguirlo ahí en el texto que tienen ustedes. Dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirven de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo y diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Se acuerdan que cuando empezamos en el 1.1 vimos que Dios creó todo? Todo en su forma original lo creó. Y es como que entramos después en la parte donde Dios va manufacturando, fabricando, formando, moldeando lo que había para darle la forma que Él quiso para este mundo y este universo, en realidad, en el cual vivimos. Vimos como segundo paso, como dijo que haya luz, y hubo luz. Y aquí pasamos al resto de la creación. ¿Cómo lo va formando? ¿Cómo lo va ordenando? Y vemos un patrón que se repite. Lo detectaron en la lectura, ¿no? Dijo, en el 6 al 8 lo pueden ver. Dijo, hizo, llamó, y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Y este patrón se repite a través de todo este pasaje que hemos leído. Va con su ampliación. En el pasaje 9 al 13 llegamos al medio y hizo parte, después dijo otra cosa. Y dice, y fue así. Y cuando llegamos a los seres vivientes, tienen la característica de que los hizo para que puedan reproducirse,
para que fueran dar sus generaciones, cada uno según su género y cada uno según su especie, y vio que era bueno, y que fue la tarde y la mañana el día tercero. Y este modelo se repite a través de toda la creación, creando todo lo que haya, desde las cosas inertos, los minerales y todo el agua y las plantas, los animales. Y paré antes de llegar al versículo 26, donde Dios creó otro animal, que resulta ser el ser humano. Es uno muy particular y lo vamos a ver la próxima semana por la especialidad que tiene. Entonces, vemos hasta aquí en esa lección varios aspectos que se repitan y varias conclusiones que se pueden sacar. Primero, Dios creó un orden, creó en orden una secuencia que es bastante lógico en realidad y creó con un orden dentro de este mundo creado. No es un desorden. La misma lectura del pasaje nos va dando un ritmo, una forma, una secuencia en que Dios vino creando el mundo. Segundo, vemos que hay un solo Dios que creó en ese tiempo. No son múltiples creadores. Dios dijo, Dios hizo y así fue. Un solo Dios. Y lo hizo incluso muchas veces solamente por su palabra. Dijo y ya fue así. Así hay una autoridad que tiene Dios para crear que es incomparable. No hay quien más pueda crear simplemente con la autoridad de su palabra. Y nos indica claramente que Dios hizo todo lo que es, todo lo que hay de lo creado. Los cielos, la tierra, el mar, los animales del mar, los animales del aire, ¿no? Las aves y los animales, todas las criaturas, los reptiles y todo lo demás que viven sobre la tierra. Y que Dios los creó con producción, que como habíamos visto de entrada, que eso tiene plazos, eso tiene proyección. Ese tiene un camino para recorrer y se va a recorrer por medio de la reproducción y interesante conforme a su género. Eso entra bastante, esa frase en los debates sobre la manera de crear el mundo. Pero dice claramente que Dios creó conforme a su género y conforme a su especie, y ahí viene la reproducción en el tiempo. Y también vemos que lo hizo por voluntad propia. No hay ninguna obligación sobre Dios para crear este mundo. No lo hizo ni por obligación ni por necesidad. Lo hizo sin presiones y sin amenazas. Él decidió hacerlo y así hizo el mundo, como el soberano. Bueno, esta en cierto sentido es la síntesis de nuestro pasaje de hoy, pero hay mucho más que podemos ir reflexionando. Primero, podemos reflexionar sobre la clase de literatura que nos trata aquí en este pasaje. La primera pregunta, ¿es un documento científico? ¿No? Yo diría, no es un texto científico. No por eso quiere decir que está errado científicamente. Y no creo que incluso a nivel de científico hay mucho debate sobre la secuencia de la creación aquí en nuestro pasaje. Nadie discute mucho cómo era la secuencia de la forma del mundo. Pero no es un documento científico. No podemos ir al documento para sacar conclusiones detalladas. Pero quiero hacer algunas observaciones sobre este punto. Primero, el cristiano puede tener una mente abierta en cuanto a lo científico, ¿no? Hay que examinarlo, hay que ver si tiene razón, si no tiene razón. Y también quiero agregar un poco de sospecha sobre las explicaciones científicas, porque no hay forma de repetir el experimento para ver si fuera así. Hay que tomarlo un poco con pinza y examinarlo en profundidad y también ver si algunas de las explicaciones no responden más a ideologías
o posturas, como vamos a ver un poco más adelante, que en realidad hay explicaciones científicas. Pero el cristiano en este sentido puede tener una mente abierta en cuanto a lo que es realmente científico, examinarlo, considerarlo, ver la evidencia y sacar sus conclusiones. Lo segundo que quiere decir es que hay una postura entre muchos creyentes, en lo cual comparto, que es de que la creación tuvo un diseño de un ser inteligente, para no decir Dios, ¿no? Para poder entrar en el debate científico sobre la forma de la creación y en la forma que estamos. Básicamente, este concepto del diseño inteligente busca evitar la discusión sobre el tema de si los días de la creación son días de 24 horas o son lapsos de tiempos más largos, ¿no? Sabemos que la Biblia misma habla de que para el Señor un día, como 1000 años es como un día para el Señor. Entonces, ¿estamos hablando en sentido de lapsos de tiempo o estamos hablando en sentido de lapsos de 24 horas? Y hablar de un diseño inteligente es una manera para evitar un poco entrar en ese debate. Pero sí insiste en la creación fue hecho con un propósito por un creador que tuvo una intención, una dirección para su creación. Y las consecuencias de esto son importantísimas sobre cómo vivimos, porque con la intencionalidad podemos escapar de la idea de la creación es puro accidente. Y estamos aquí simplemente porque estamos aquí como un accidente. Otra perspectiva sobre ese documento es la postura creacionista, ¿no? Que suele tomar la perspectiva como tiempos literales de 24 horas. Pero yo los animo que no descuentan lo que son los argumentos de los creacionistas simplemente por sí. Tienen mucha razón, muchos de sus argumentos, y les doy un ejemplo. Por ejemplo, plantean qué sentido tendrían la evolución del ojo. Porque supuestamente en lo que es la lógica de la evolución en los plazos de los tiempos, la evolución va por selección natural de las modificaciones que ayuda al ser en sus mutaciones para poder avanzar y sobrevivir. Pero el ojo en realidad no sirve para nada hasta que se puede ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de la evolución lenta de todos los detalles requeridos a hacer un elemento tan sofisticado como vendría a ser el ojo para poder ver, si no sirve para nada hasta el día que puede ver? Incluso algunos de los animales supuestamente más primitivos, como la mosca, por ejemplo, el ojo de la mosca es un elemento de su cuerpo increíblemente sofisticado, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica la evolución que algo que no tiene ninguna utilidad hasta que ha logrado cierto desarrollo en la evolución? Y también si alguien sabe algo de la segunda ley de termodinámica, que dice que un cuerpo va de mayor energía a menor energía, también es difícil explicar la evolución, cómo las cosas van cada vez más sofisticado, ¿no? Para llegar al nivel de la evolución del ser humano. Entonces, por eso lo digo, como cristianos nosotros podemos tener una mente abierta a cuáles son las discusiones y los debates científicos, porque sabemos quién hizo el mundo y sabemos con qué propósito lo hizo, entonces examinamos la ciencia para ver si tiene sentido o no tiene sentido. Ahora, ahí hago el contraste con el ateo. ¿Por qué lo hago así? Porque el ateo no tiene ninguna alternativa más que creer que existimos por el azar. Quiere decir, al fin del día, la postura evolución ateo, y entendeme que poniendo estas dos cosas juntos, no tiene alternativa más que tener como su base de fe la convicción de que la evolución de las especies en un lapso de tiempo inmenso es la única posibilidad que pueda haber.
Entonces excluye por su base de fe de que no podría haber una creación rápido, ni una creación con propósito, ni un creador. Entonces, por lo tanto, la creación no puede tener ni sentido ni propósito, más que el ateo mismo lo invente a su propia satisfacción. No sé si me entienden. Entonces, lo que yo digo es que el ateo tiene su mente, mientras el cristiano tiene su mente abierta cristianamente para ver la evidencia que se presente y examinarla. El ateo no tiene la mente abierta científicamente, sino que está encerrado dentro de una postura ideológica desde el ya, ¿no? Que incluye tiempos inmensos para poder al azar llegar pasando, algunos dirían, los relativistas absolutos, que es un chiste en realidad, de que hubo que cumplir todas las posibilidades para llegar a donde estamos, ¿no? Lo que yo digo es, esa postura del ateo requiere mucha más fe que cree que Dios creó el mundo y lo hizo así, ¿no? El ateo es un hombre de muchísima fe, de mi punto de vista, y más fe de lo que tengo yo, ¿no? Yo confiando en el Señor que Él sabía exactamente lo que estaba diciendo y haciendo. Y en ese marco, por más opiniones que haya y más especulaciones que tengan a nivel global, lo importante es que al fin del día estamos y que Dios nos hizo de la manera que fuera y nos hizo por su palabra y nos explicó el porqué, el para qué de nuestra existencia. Y Génesis 1 es clarísimo en eso. Dios es quien hizo el mundo, lo hizo en forma ordenada y lo hizo bien. Son puntos muy importantes. Otra postura que puede haber sobre la literatura de Génesis 1 es, la pregunta es si es historia, ¿no? Es un relato de los tiempos y cómo ocurrieron. Bueno, el primer punto de sí es que no hubo nadie ahí para verlo y grabarlo. Pero no por eso no quiere decir histórico, ¿no? No es una historia escrita en el sentido moderno. Bien puede ser histórico, porque si Dios lo reveló y Dios los dio a entender. Entonces lo entendemos, la obra de Dios en la creación. Pero personalmente hay otra forma literaria que a mí me convence más todavía. Hay que acordarse que el libro de Génesis fue escrito en algún momento de la historia por revelación de Dios, pero es claro que el relato de Génesis de la creación es muy, muy diferente a cualquier otro relato de la existencia de su época, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos que los pueden mostrar el contraste tremendo que es Génesis a las otras religiones de su época. Yo fui buscando algunos, encontré uno tan antiguo, pero es muy interesante. Había dos dioses, había otro que era el huracán, y hizo un intento para ser el hombre, pero no le salió bien del barro, pero el barro se deshizo. Entonces se juntaron varios dioses, hicieron otro intento para crear el hombre, lo hicieron de madera, pero este no tuvo ningún alma. Entonces al fin se juntaron y se pusieron de acuerdo y hicieron el hombre de maíz. Y ya lo tienen, ¿no? Aquí estamos en la tierra, ¿no? Y bueno, esa es la versión de la maya. No tiene nada de la sencillez, la claridad de la revelación de las escrituras. Pero mucho más cerca al tiempo de bíblica, tenemos el relato famoso babilónico de la creación del mundo. Y ni siquiera claridad de la luz que tiene la versión maya. Y yo lo quiero leer un poco, unas partes, para que entiendan cómo los babilónicos de la antigüedad entendían la creación. Antes de que el cielo y la tierra existiesen,
la diosa del agua salada, Tiamat, y su esposo Apsu, el dios del agua dulce, engendraron una familia de dioses, entre otros Lamu y Lahamu, Ansa y Kisa. Ansa y Kisa engendraron a Anu. Anu a su vez engendraría a Ea, también conocido como Nudimun o Enki, el cual superaría a sus padres y no tendría rival entre los dioses. Muchos de estos nuevos dioses, con sus gritos y sus danzas, comenzaron a causar disgusto a los otros dos dioses primigenios, pero especialmente a Apsu. Entonces Apsu planeó acabar con esos y así lo expuso a Tiamat. Él no le gustó, entonces hubo una pelea y lo terminó matando a Tiamat. Perdónme que lo extiende un poco, pero van a ver el contraste terrible que hay con la revelación que tenemos en las Escrituras. Volviendo el cadáver de Tiamat, Marduk aplastó la cabeza con su masa y le cortó las venas. La sangre, esparcida por el viento, llevó la noticia de la victoria a los demás dioses y el señor Marduk descansó analizando el cadáver para ver cómo lo iba a desmembrar de un modo adecuado. Ante todo, lo separó en dos partes como una concha y puso una de las mitades en el cielo como un techo para que no dejara que se escaparan las aguas que había encima. Luego, fijó las moradas de algunos de los dioses en el cielo. Estableció las estaciones creando las estrellas y las constelaciones y los meses creando la luna e indicándole el precisión sus ciclos. Asimismo creó el sol, las nubes a partir de 7 espumas procedentes de Tiamat. Marduk también creó los vientos y las tormentas. Al abrir a Tiamat había agua salada, los océanos, y de los ojos de la diosa muerta brotaron los ríos Tigres y Éufrates. Y así, con el cuerpo inerte de Tiamat, Marduk siguió las montañas, los ríos y el resto del mundo. Entonces, ven, es una pelea, es una familia de dioses que se pelearon entre ellos, matan uno, lo cortan en pedazos, mandan otro para que sean las estrellas. Y todavía no hemos llegado al ser humano. Estamos entre una multitud de dioses que no se llevaron bien. Dijo, amasaré la sangre y hará que haya huesos. Crearé un hombre criatura amable, hombre se llamará. Tendrá que estar al servicio de los demás para que ellos vivan con cuidado, los demás dioses. Entonces puso el hombre ahí para que se atiendan a todos esos dioses. Hubo más guerra, más conflicto entre uno y el otro. La muerte de uno, de su sangre creó al hombre. Y los hombres les fue asignado el servicio de los dioses para que ellos pudieran descansar. Terminada la creación del hombre, los Anunnaki, los dioses hijos de Anu, decidieron levantar un santuario de gran renombre en comentario a Marduk, un lugar para su reposo. Y Marduk los animó a realizar su proyecto y llegamos a la última línea, construir Babilonia, la tarea que os habéis propuesto. Así es la versión babilónica que como llegó la creación. Pueden ver el contraste. No hay un relato ni en nada comparable con lo que Dios nos ha enseñado en la Biblia sobre la creación. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? El orden, el Dios único en su forma. Dice el comentario bíblico contemporáneo, en la mayoría de los relatos cosmológicos de los vecinos de Israel, los dioses que creaban por capricho, por necesidad o en un contexto de pelea y oposición. Pero nuestro Dios es libre, es soberano, hizo la creación y lo hizo bueno. ¿Y qué podemos decir de las cosmovisiones de hoy? Bueno, la cosmovisión ateo
sea ideológica o sea ateo. De hecho, quiere decir, una persona que vive como el ateo vive básicamente entre dos marcos. Uno sería el existencialismo, para ponerlo en mis palabras, definir tu propia realidad. Y el otro sería el hedonismo, que es que lo pase bien y que vive la pepa, ¿no? Que haga todo para tu disfrute y tu gozo. Como dice un pariente nuestro, del polvo venimos y al polvo volvemos. Así que comamos y bebamos porque mañana... ¿eh? ¿De dónde sacó ese ateo ese concepto? Bueno, está citando la Biblia, irónicamente. ¿eh? Y está citando la Biblia bajo el juicio de Dios. Ese último que cité sobre comamos y bebamos porque mañana moriremos es una cita tomada de Isaías 22:13, de un pueblo donde Dios los había llamado al arrepentimiento y la gente no percatando la seriedad de sus circunstancias ni las consecuencias, se mandan a hacer lo suyo, ¿no? Pero no se dan cuenta de la seriedad que es ignorar y rechazar el Dios creador. ¿Y por qué es eso? También en Isaías 45:18. Dice así en Isaías: porque así dijo Jehová, que creó Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y ahí va el clave. No la creó en vano. No era un accidente, no era el azar, no era sin ninguna intención. Dice, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Jehová, el nombre particular de Dios, el Dios nuestro de la Biblia, Él es quien creó la tierra y la creó con la plena intención de que sea habitada. Y con eso vemos en Génesis 1 de que la mayordomía que dio al ser humano dentro de la creación era para que produzca. Ahora, esos dos temas son muy interesantes cuando llegamos a la perspectiva moderna sobre la ecología y la creación. Acuérdense que la ecología es una doctrina cristiana que ha sido corrompido y ha hecho una herejía. Pero en principio cuando yo era joven, eran más cristianos involucrados en todo lo que es el planteo de la ecología que el mundo, porque el mundo simplemente quería sacar provecho. Pero los cristianos entendían que nosotros somos mayordomos bajo Dios de su creación y tenemos una responsabilidad. Pero esta responsabilidad no es solamente dejarlo sin tocarlo nunca, que es un extremo de la ecología. También es la rapiña de ¿cómo se llama? El capitalismo salvaje que saca ventaja de donde pueda, no importa a quién cae ni el daño que hace, sino Dios lo hizo para que sea habitada bajo nuestra responsabilidad, pero bajo nuestra tarea también de hacerlo producir, para que sea útil para el ser humano, para que dé alegría y gozo. La creación fue buena y está puesto bajo nuestra responsabilidad para los que viven en la tierra. Ahora, esta también tiene algunas implicancias, ¿no? Tiene unas consecuencias, porque uno de los más fuertes es que darnos cuenta que el mundo nuestro no es eterno. No vino de la eternidad y no va a la eternidad, ¿no? La Biblia es clarísima. Como hemos visto en la epístola de Pedro, este mundo va a ser quemado, ¿no? Dios terminó con este mundo una vez con una inundación. Se arrepintió de haber hecho el ser humano por toda la maldad que había sobre la cara de la tierra y se determinó sus propósitos, rescató a Noé y su familia, ¿no? Lamentablemente la maldad ha vuelto a crecer y multiplicar sobre la faz de la tierra y Dios siempre ha tenido en vista a dónde va y cómo va a terminar. Y ahora, yo lo digo y lo digo
sin temor que este mundo va a terminar quemado. Lo digo por dos razones. Uno es que lo podemos leer en 2 Pedro 3. Dice en 2 Pedro 3:7 con claridad. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este mundo va a ser quemado. Por eso tenemos la esperanza de un nuevo cielo, una nueva tierra, que esperamos con ansiedad. Yo creo que una de las razones por las cuales el Señor nos deja envejecer es porque esperamos el mundo que viene con más ganas cada vez, ¿no? Cuando no va a haber más sufrimiento, ni dolor, ni llanto, ni nada pues. Pero lo quiero agregar otra razón, que no tiene nada de la autoridad de la primera razón, pero escuchen eso. Un informe de la Universidad de Harvard del 2018. Tiene 2 años ya, pero recién escrito. Dice lo siguiente. Cuando el hidrógeno del Sol se apague, el helio, el carbono o el oxígeno se quemarán y se expandirán de forma masiva hasta destruir la Tierra. Cuando ocurre esa ola desestabilizadora, el mundo explotará en una enorme burbuja de energía que se evaporará. Y evidentemente destruirá todo a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Lo has leído bien? Todos los que hayan colonizado Marte también desaparecerán, ¿no? Sí, los mismos científicos nos garantizan que este mundo un día va a desaparecer en una bola de fuego. Ahora, lo quiero hacer un planteo breve aquí antes de ir terminando. ¿Cuál de estos dos crees? ¿Cuál tiene más autoridad? ¿La palabra de Dios o la opinión de los científicos de Harvard? Yo los quiero pedir disculpas que hoy los ha tentado poner su confianza en los científicos de Harvard. Puede ser que ellos pueden confirmar de alguna manera lo que la Escritura ha dicho, pero Dios ya lo había revelado. Lo podrían haber sabido eso hace mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hizo, sabe lo que está haciendo y sabe lo que hará. Y para concluir, tenemos 2 alternativas básicamente. Podemos ver la naturaleza, ¿no?, como lo único que existe. Podemos crear el sentido de la existencia que nos ocurre, sea politeísta, sea reencarnacionista, sea capitalista salvaje o sea dictador. Al fin del día, ¿qué importa? Podemos sacar provecho de la tierra o podemos ponernos a servir a todo lo demás o podemos simplemente deprimirnos y esperar el fin. ¿Qué importa? O peor, podemos apurar al fin, ¿no? La inyección y chao. Podemos meternos con el tema del aborto. Esta pobre bebé, todos los que van a tener que sufrir en la tierra, mejor que mueren mientras sean simplemente una masa de células, ¿no? Puedes aferrarte a lo que te conmueve. Lo que te ocurre, agárralo y vive tu vida en base de eso. Porque al fin del día ninguno tiene sentido y ninguno de estos tiene un propósito que va más allá de la tumba. Al polvo y a la ceniza y chao. Una perspectiva que la Biblia hizo muy claro. Simplemente hay que leer Eclesiastés. No, la Biblia sabe muy bien de esa perspectiva. O podemos entender que la creación fue hecho por Dios. Fue hecho bueno. Sí, luego fue sujeto a futilidad a causa del pecado. Pero aún así sigue revelando las maravillas de Dios y Dios lo hizo para que sea habitado, que este mundo no tiene un fin en sí mismo y por eso es legítimo utilizarlo como nos fue encomendado por Dios. Él es el soberano, nosotros somos sus mayordomos.
El mundo no es eterno, tiene una vida útil, pero nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar y mientras tanto lo tenemos que cuidar y utilizar sabiamente y apropiadamente para todos los que le van a tocar sobre la faz de la tierra. Y bueno, sabemos que un día va a terminar y esperamos una nueva tierra y un nuevo cielo en la gloriosa presencia de Dios para la eternidad. Podemos orar. Señor, te damos gracias por Génesis capítulo 1 y por lo maravilloso que disfrutamos hasta el día de hoy, Señor, de tu creación, como las plantas te han dado sus semillas, los animales, su cría, los seres humanos, sus bebés. Y Señor, realmente queremos agradecerte y queremos disfrutar de la hermosa creación que has hecho. También, Señor, ayudamos a ser mayordomos responsables de lo que nos has dado bajo nuestra responsabilidad. Y gracias, Señor, te damos por esa creación. Pero también, Señor, sabemos de que este mundo tiene una vida útil cuando tus propósitos lleguen a su conclusión, cuando ya has preparado un pueblo para tu luz admirable, cuando podemos pasar, Señor, a la nueva creación, a la nueva tierra, al nuevo cielo, para gozar en tu presencia eternamente. Y anhelamos ese día, Señor, con gozo, con ganas y con toda la alegría, todo el compromiso, toda la disposición que nos da aquí en la tierra en el mientras tanto. Y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, quien es la llave para entender todo eso, desde la misma creación hasta la nueva creación, lo has provisto para podemos gozar en esa gran bendición. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.